Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra y en ella podemos encontrar pues toda la instrucción que necesitamos para vivir la vida que quieres que vivamos, para que tu nombre sea glorificado. Señor, háblanos a través de tu palabra en este tiempo, que estemos abiertos a lo que quieres decirnos, y también, Señor, que pongamos manos a la obra para hacer tu voluntad. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver a partir del capítulo 2, porque el capítulo 1 prácticamente son salutaciones y de alguna manera no hay mucho contenido, ¿verdad? Sino más bien quién escribe la carta, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿A quiénes? A la iglesia de los tesalonicenses. Y bueno, aunque la palabra de Dios no la tenemos que excluir, pero de alguna manera vamos a ir a lo concreto que el apóstol quiere decir. Muchas veces nosotros actuamos por rumores. Oímos que va a pasar algo e inmediatamente actuamos, pero actuamos por temor a esos rumores. Por ejemplo, cuando la pandemia, se empezaba a rumorar que el papel higiénico, ¿verdad? Y entonces la gente compraba, ¿no? Se oían las noticias, papel higiénico. Luego los cubrebocas estaban carísimos y todo el mundo a comprar. Y el gel antibacterial se va a escasear, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Y la gente empezaba a hacer lo que llaman compras de pánico. Entonces, creo yo que de alguna manera nosotros tenemos que ir a la luz de la palabra de Dios, sobre todo respecto a las cosas del fin de los tiempos, a las profecías que aún no se han cumplido y que están por cumplirse. Nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios para que entonces la palabra de Dios nos guíe y tomemos decisiones no en base a rumores, no en base a sentimientos, no va en base a lo que diga un hombre o una mujer, sino en base a lo que diga Dios mismo. Por eso dice el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, él está de alguna manera tratando de evitar que las personas puedan tomar decisiones respecto a lo que ya se ha dicho, o por espíritu, ¿verdad? Que de alguna manera eso tiene que ver demonios. Los demonios se comunican a través de sueños, a través de apariciones. O sea, si una persona dice, es que yo vi un ángel, es que yo vi a la Virgen, fulana, sotana, y todo eso, el apóstol Pablo lo dice a Timoteo, son doctrina de demonios. ¿Se acuerdan? En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ahí en el capítulo 11 de 1 Corintios. Y después, en Gálatas, también recuerdan en el 1:8, cuando dice, mas si yo o un ángel del cielo os predicare un evangelio del que ya hemos enseñado, el tal sea anatema. Entonces, ni por espíritu, es decir, que puede venir un espíritu a darle un pensamiento. ¿Sabe que muchas de las cosas que nosotros pensamos a veces son porque Satanás puso un pensamiento en nuestra vida? En la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo dice, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla.
Y sabe que una cayó sobre el camino. ¿Qué pasó con esa semilla que cayó sobre el camino? Vino Satanás y arrebató de la mente, fíjese, de la mente de esa persona la semilla para que no creyese. Y así como puede quitar pensamientos, puede poner pensamientos. ¿Cómo cree que se dan las tentaciones? A través de lo que ve, de lo que oye y de lo que piensa. Así que Satanás también pone pensamientos y usted ha de preguntarse, ¿por qué estoy pensando en esto? Si yo no quiero pensar en esto. Porque Satanás, a través de espíritu, va a tratar de manipular nuestra mente. Nos va a poner pensamientos incorrectos y así es como nacen las religiones, así es como nacen las sectas. A través de pensamientos ¿de quién? De personas, de hombres. Pero ¿quién plantó esa semilla de pensamiento en la persona? Satanás. Y la pone en varios, ¿verdad? Y está de alguna manera sembrando esos pensamientos y alguno dará fruto. Y lo hemos visto a través del tiempo y a través de tantas personas que da fruto los pensamientos de Satanás. Ahora dice, ni por palabra. Es decir, que alguien venga y le diga. Porque lo que había sucedido en Tesalonicenses es que se rumoraba que el Señor ya había venido y no había pasado lo que ellos habían escuchado acerca de esto a través del apóstol Pablo. El Señor vino, se llevó a los suyos, pero no resucitaron los muertos. O no eran creyentes nuestros muertos porque se quedaron. Y entonces había un caos en los cristianos porque el Señor ya había venido y ellos se habían quedado. ¿Se imagina? ¿Sabe? En el Instituto Bíblico, en alguna ocasión, le hicieron la broma a un compañero que era muy, digamos, fan de la venida del Señor. Y estos hermanos pesados le hicieron una broma. Y entonces escondieron todo, pusieron ropas ahí en el cuarto, ¿verdad? Como que estaban dormidos, ¿verdad? Y pusieron la pijama, la taparon, y hicieron todo, ¿no? Y luego, ¡pum! Y él se despertó, era un fin de semana donde no había actividad, donde estaba todo muy tranquilo, y quiso despertar a sus compañeros porque se pasó de la hora, no tocaron la campana, y encuentra las pijamas. ¡Qué susto! El Señor vino y yo me quedé. ¿Saben? Para él fue muy caótico, o sea, ese tipo de bromas que no se le deben de hacer a nadie, porque él dijo, me quedé, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y ya después salieron los otros y jajaja, pero él se quedó así, ¿no? Y yo creo que no podemos dudar de la palabra de Dios. Si Dios dijo, Él hará. Y dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y es que había cartas apócrifas de pseudopablos que las mandaban a los hermanos diciéndole, el Señor ya vino. Todo lo que dijo Pablo es mentira. Esto ya pasó así, asado. Y saben, traía caos en la vida de los creyentes. Por eso el apóstol dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto está hablando del anticristo. Pero ¿qué es la apostasía? ¿Sabe? Estaba escuchando a un comentario
comentarista cristiano que estaba hablando acerca de las estadísticas después de la pandemia en los creyentes. Muchos desertores, pero no hermanos, pastores que dejaron el ministerio en la pandemia, no por muerte, no por enfermedad, sino porque su fe se vino abajo. Y es que muchas veces los siervos quieren tomar el lugar de su Señor. Y entonces ellos dijeron, en el nombre de Jesús no te va a dar pandemia, no te va a dar COVID, no te va a dar nada. Y les dio. Y les dio. Porque el Señor va a proteger y va a hacer su voluntad. Pero recuerde que tenemos un enemigo grande, que es Satanás. Y lo que quiere hacer es desviarnos. ¿Sabe que cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, que es la oración que más nos enseña, porque Él dijo, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios. No libró a su Hijo de la cruz, sino que padeció para que se cumpliese lo que se había dicho por los profetas del Hijo de Dios. ¿Sabe? Muchas veces le pedimos y le exigimos a Dios que haga, que quite, que vire, que proteja, que ayude, que sane, pero al final tenemos que decir, pero que se haga tu voluntad, no la mía, Señor. Yo quisiera esto. Mi anhelo, mi deseo es este, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si quieres, sáname. Si quieres, provéeme. Si quieres, protégeme. Si quieres, Señor, que se haga tu voluntad. Y en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, allí en Mateo capítulo 6, cuando dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, yo estoy dispuesto a cumplir con tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya prácticamente. Entonces, es algo que de alguna forma tenemos que ver que se está dando cada vez más apostasía. No solamente de cristianos que dejan el cristianismo, sino de cristianos que no viven como cristianos. Es algo que se está viendo más y más. Es más, quiero decirle que muchas religiones se parecen más a los cristianos. El catolicismo es uno de ellos, en varias de sus ramas, ya se está acercando a los cristianos. Cantan nuestros cantos y ya predican en las iglesias. Ya no es la misa, no es el evangelio de hoy y agarran y a ver qué les digo, sino que ya tratan de adoctrinar a las personas. Hay iglesias que ya no tienen santos en sus templos, pero no dejan de ser católicos, apostólicos y romanos, y le dan pleitesía al Papa, ¿no? Pero al final se está dando esto, de cristianos abandonando la iglesia y cristianos que ya de una forma, digamos, voluntaria, ya no quieren vivir el cristianismo como tienen que vivirlo. Y luego, la manifestación, el hombre de pecado, el hijo de perdición, esto es lo que nos falta. Porque ya estamos viviendo prácticamente en los tiempos de apostasía, solo falta que el anticristo se manifieste, el cual, dice el verso 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Algo que está pasando en nuestros tiempos es que Dios se está haciendo a un lado. Dios se está haciendo a un lado. El humanismo se ha apoderado del mundo. Tan así que ya vemos que los gobiernos promueven la libertad.
Pero la libertad, ¿a qué? Al pecado. ¿Sabe que los promotores del homosexualismo es el propio gobierno? No sé, pero si usted lo vio acá en la ciudad de Puebla, cuando gobernó el municipio de Puebla, la presidenta Claudia Rivera, en las paradas de los camiones había publicidad homosexual. Los gobiernos, ¿sabe? Hay un adoctrinamiento acerca de todas estas cosas y lo único que necesitas hacer es, entre comillas, respetar a los demás y tú vivir la vida y que no te importe nada más. Pero al final estamos viendo que nuestro México cada vez va más y más en declive. Cada vez más violencia, cada vez más hurtos, cada vez más asesinatos, cada vez más drogadictos, cada vez más borrachos. Esto lo vemos en crecimiento. ¿Por qué? Porque falta poco. ¿Sabe? Si usted lee hoy Mateo capítulo 24, acerca de las preguntas que le hicieron sus discípulos de cómo y cuándo sería el fin de los tiempos, y usted lee que va a haber pestes y que va a haber terremotos y que va a haber inundaciones y que va a haber guerras y rumores de guerra, y usted ve las noticias el día de hoy y parece que está describiendo lo que dice Mateo. Hay terremotos. Ahorita los terremotos se están dando en Asia. Hay erupciones de volcanes en Rusia, en Islandia, y bueno, nosotros nada más estamos aquí con el Popocatépetl y está echando fumarola todo el tiempo. Y hay otros volcanes que están en actividad. Y ¿sabe qué? También hay deslaves de tierra, hay inundaciones. En Estados Unidos hubo una tormenta invernal que hasta los coches fueron sepultados por la nieve. ¿Sabe la altura que tiene un coche? Y los coches estaban bajo la nieve. Es algo impresionante. Y están hablando del cambio climático. Y están hablando de que van a haber desastres mayores por esto. Y quieren cambiarlo, pero algo que saben la humanidad y los gobiernos, las Naciones Unidas, saben que esto es irreversible, que no hay vuelta atrás, que no hay manera de parar lo que Dios dijo en su palabra. Y es algo que se está dando. Verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, el apóstol Pablo siempre tratando de dar instrucciones para que no sean sorprendidos por las cosas que iban a ir aconteciendo a través de los tiempos. Es decir, nosotros debemos de estar prevenidos de las cosas que van a suceder, pero no debemos tener miedo. No debemos tener miedo, sino al contrario, debemos de estar gozosos porque ya se acerca la redención de aquellos verdaderos creyentes. Es algo que nos debe animar, es algo que nos debe fortalecer, saber que vamos a estar con el Señor. ¿Sabe? En la tierra no hay cosa material, no hay alegría más grande que pueda superar lo que es el cielo. La dicha de estar con el Señor. Estar como en el principio, sin pecado y sin pensamientos que de alguna manera se oponen a nuestro Creador. Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Sabe qué es lo que lo detiene? El Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Y lo que lo detiene prácticamente es el Espíritu Santo y la iglesia que un día va a ser arrebatada, y cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo terminará su ministerio en esta tierra, se irá a los cielos nuevamente
y empezará y se manifestará y gobernará esta tierra completamente el anticristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, el Espíritu Santo será quitado cuando la iglesia sea arrebatada. Pero ya está. Imagínense, el apóstol Pablo escribe esta carta aproximadamente entre el año 52-54 después de Cristo, y dice que ya está en actividad el espíritu del anticristo, y se han levantado a través de la historia varios anticristos que han tratado de exterminar a los verdaderos creyentes. Aún se levantó una iglesia en el nombre de Dios, matando a los verdaderos creyentes. ¿Sabe? La iglesia no ha sido levantada para ser revolucionaria, no ha sido para defender a Dios, sino para adorar y glorificar su nombre. Y dice la Biblia que muchos serían llevados a cárceles, que muchos serían delatados por sus padres o por sus hijos. Eso dice la Escritura. Así que de alguna manera no podemos esperar que nuestra vida en este mundo sea un lecho de rosas. Si bien no todo está perdido, no podemos decir que vivimos en un problema tan grande. La verdad es que debemos darle gracias a nuestro Dios, porque a pesar de todas las vicisitudes que vivimos y todas las carencias y todos los problemas de inseguridad que tiene nuestro país, no estamos viviendo en una guerra. Por ejemplo, Ucrania al día de hoy, sin electricidad, implica no hay calefacción, implica que muchos de los servicios no trabajan porque las bombas de agua trabajan con electricidad, y si no hay quien bombee, no hay agua en la ciudad, no hay agua potable. Pero además se viene el invierno, temperaturas menos 20 grados centígrados. ¿Sabe? Si usted se queja del frío, la verdad es que en nuestro estado no hay frío. Nos tapamos, nos cubrimos y buscamos de alguna manera protegernos, pero la verdad es que no vivimos en una situación tan precaria y tan molesta. Podemos sobrevivir y podemos darle gracias a Dios por lo que tenemos y también por lo que no tenemos. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, aquí nos está mostrando, ¿verdad?, de alguna forma, cómo van a suceder las cosas, pero prácticamente nos dice el final. No nos dice los tiempos ni cómo, sino nada más nos dice lo que va a suceder. No nos da tanto detalle, pero lo que sí nos dice es lo que va a pasar al final. Recuerde que hay un tiempo de tribulación. La iglesia es arrebatada. Se cumple la 70 semana de Daniel. Y cuando la semana de Daniel se cumpla, entonces el Señor nuestro Dios vendrá y entonces aquí destruirá al anticristo. ¿Se acuerdan que el Señor viene en su segunda venida montado en un caballo blanco y viene con la espada desenvainada y con el poder de su palabra? Dice que destruirá a sus enemigos. Así como Dios creó los cielos y la tierra a través del poder de su palabra, así también destruirá con su palabra, la cual es poderosa, a los enemigos. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios que mentirosos. ¿Se da cuenta
va a haber una imitación de un falso Cristo, de un falso Mesías. Dice que cuyo advenimiento, es decir, es obra de Satanás. ¿Sabe? No sabemos cómo va a ser, pero muchos piensan, muchos eruditos piensan que como la Biblia dice que es desnaturalizado, es decir, que no tiene padres, es muy probable que sea a efectos de una clonación y el espíritu de Satanás se meta en ese cuerpo y le dé vida. No lo sabemos. No sabemos cómo será, porque Satanás, una de las cosas que no hace es dar vida. Pero algo sí va a pasar, o tal vez sea como hizo con Judas, que se metió en Judas, pero también dice, y esto llama mucho la atención, que va a venir con gran poder y hará señales y prodigios mentirosos. ¿Sabe? Si ustedes recuerdan en el Éxodo, cuando Moisés hacía una señal, como las ranas, como las moscas, como el salpullido y todo lo demás, como el fuego y como el granizo, los hechiceros de Egipto imitaban la obra, lo hacían, pero no podían quitarla, pero hacían prodigios, hacían milagros, hacían señales. Así que va a confundir a muchas personas. Imagínese, ¿verdad? En ese tiempo, ya recuerde, en ese tiempo la iglesia no está, pero va a llegar el anticristo y va a tocar a personas y las va a sanar. ¿Y qué les parece? Y van a decir, el Mesías que habíamos, pero no se acuerdan del verdadero Mesías que allá había venido y que dice el Señor que veríamos sus manos traspasadas. Así que de alguna manera están tirando en tierra lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y van a ir por un Salvador falso que va a complacerlos en todo lo que quieren, pero que al final va a exigir adoración y maldición al Dios vivo y verdadero. Verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sabe? Ese poder engañoso está activo en estos tiempos. La gente cree ciegamente en lo que cree. Y uno les muestra y les demuestra a través de las escrituras que están en el error y dicen, yo no puedo estar equivocado. Mis padres no pudieron haber estado equivocados. Mis abuelos no pudieron estar equivocados. Tú estás equivocado. Porque además nosotros somos muchos y ustedes son pocos. Porque el remanente pequeño se va a salvar. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así que tenemos que vernos bienaventurados porque somos de los pocos. Somos de los pocos que Dios ha salvado. Y no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sabe? Mucha gente no quiere creer en la actualidad porque tiene que creer en Cristo y tiene que dejar su pecado. La mayoría de la gente quiere creer en Cristo, pero no quiere dejar su pecado. Imagínese su negocio próspero, pero lleno de mentira, lleno de engaño, lleno de circunstancias que no son honestas, pero le dan productividad, le dan mucho.
y entonces no lo quieren dejar. No quieren dejar el pecado, no quieren dejar la injusticia. Sí creen en Jesús, pero no quieren dejar. Pero dice la Biblia que debemos arrepentirnos y confesar que Jesús es el Señor. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si bien decimos es solo por fe, pero la fe trae a nuestra vida el convencimiento de que somos pecadores. Y una de las cosas que hizo el apóstol Pedro allí en Hechos 2, cuando los judíos oyeron el mensaje, les dijeron qué tenemos que hacer, y les dijo Pedro, arrepiéntense y bautícense. De alguna manera demuestren que creen que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que ese Jesús que fue crucificado y que resucitó es Dios. Arrepiéntanse. Sin arrepentimiento no hay salvación. Verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y aquí está la obra de Dios que hace en la vida de los creyentes. Primero, Dios los salva desde el principio. Después dice que es mediante la santificación, es decir, que vamos progresivamente siendo santos. Tenemos que ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quedar estancados, tenemos que seguir siempre creciendo, siempre dejando las cosas que no nos convienen y que no le agradan a nuestro Dios. Esa es una de las características de un verdadero creyente que está en continuo crecimiento, ¿verdad? Si bien podemos tener allí algunos lapsus de descanso, pero después creciendo en la obra del Señor, creciendo espiritualmente. Es algo que tenemos que cuestionarnos. ¿Estoy creciendo en la obra del Señor? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy dejando mi vieja vida? ¿Estoy cambiando mi carácter? ¿Estoy buscando agradar a Dios a través de las cosas que pienso, a través de las cosas que hago? Verso 14, a lo cual os llamó. ¿A qué nos llamó? A andar en santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Recuerden que la verdad es Cristo Jesús. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, un día ir a la gloria por la obra de nuestro Señor. Verso 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. Esta es la doctrina. La palabra de Dios es lo que tenemos que retener, ¿verdad? Porque muchas veces vienen personas diciendo, no, la Biblia ya no es. Es más, hay muchos líderes cristianos de fama internacional que no creen que esta sea la verdad absoluta de Dios. Y si ellos no creen, ¿qué están enseñando? La mentira. Porque necesitamos creer que esta es la inspiración divina, plenaria, completa y progresiva de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, lo cual indica, ¿verdad?, que nuestra consolación no es pasajera, no es por el momento, sino que sabemos que vamos a estar en la eternidad con Él y es nuestra buena esperanza. ¿Sabe? Debemos entender y debemos saber que el Señor Jesús es nuestra esperanza. No hay otra esperanza. No hay otra esperanza. Solo Cristo salva, solo Cristo murió, solo Cristo resucitó. Y si Él resucitó,
nosotros también seremos llevados por Dios con Jesús a su gloria. Verso 17 y último. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y esto es lo que es la vida cristiana. Cuando uno es confortado en el corazón y es confirmado, nuestra palabra y nuestra obra también se reflejan en nuestra vida cotidiana. ¿Sabe? Necesitamos de alguna manera recapacitar de cómo estamos obrando, cómo estamos hablando, si nuestras palabras son gratas delante de Dios. Como dice el pasaje, sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación en nuestro corazón, oh Dios. De alguna manera, recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que pensamos es lo que somos, lo que pensamos es lo que actuamos. Así que necesitamos de una manera pensar, estoy siendo lleno de la palabra de Dios, estoy siendo confortado por la palabra de Dios, estoy siendo afirmado por la palabra de Dios. ¿Soy un verdadero creyente? Estoy seguro que si hoy muero, me iré a la gloria de Dios. ¿Sabe? Si es así, amén, amén. Porque al final esa es nuestra buena esperanza. Y debemos de alguna manera creer que un día estaremos con nuestro Señor y nuestra vida debe reflejar que somos salvos, que somos nuevas criaturas, que somos verdaderos cristianos. Así que aquí vamos a dejarle y recuerde que, si Dios lo permite, la próxima semana pues estaremos ya concluyendo el libro de los jueces. ¿O ya lo concluimos? No. Ya lo concluimos. Vamos a empezar con Josué. Con Josué. Así que vamos a terminar vamos a orar para concluir. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos la vida que nos das. Gracias porque podemos acudir a ti sabiendo que nos has salvado, que si estamos aquí es por tu gracia, es por tu amor, por tu misericordia, que tú has puesto en nuestro corazón alabarte, glorificarte, seguirte y hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a permanecer a pesar de que muchos han claudicado. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de aquellas personas que se alejan de tu congregación, de tu palabra, y que ellos puedan regresar a ti, Señor, y puedan convencerse que los tiempos están cerca y que tu Hijo viene pronto por tu iglesia. Señor, ayúdanos a vivir el hoy como si fuera el último, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Y en el nombre de Jesús. Amén.